Creepypasta almacenamiento. No hay mucho trabajo para un ex guardia de seguridad veinteañero con un caso grave de estrés postraumático. ¿Y si a ese chico tonto le dejó cicatrices horribles un asesino en serie que había sembrado un rastro de víctimas en 3 estados y desapareció sin dejar rastro? Ese chico apenas puede conseguir una hamburguesa en McDonald's, y mucho menos un empleo remunerado. Mis padres no pudieron ayudar mucho. Las heridas de mi frente y mis mejillas se curaron al cabo de unas semanas, o meses. No llevaba la cuenta. Todavía se pueden ver si se mira de cerca, a la luz de la luna. Nadie mira demasiado de cerca hoy en día. Hay algo en mis ojos que parece reflejar las cosas que he visto. He visto cosas terribles. Y esa mierda te pondría blanco, si no loco de remate. Y de hecho puede que esté loco, porque sigo viendo mierda. Después del incidente, pasé unos días en el hospital y unas semanas en el psiquiátrico. Supusieron que había sufrido un brote psicótico debido a un trauma o un shock, y como la mayor parte de mi historia sonaba a delirios, me enviaron a una bonita habitación de color pastel. La vida siguió su curso, la universidad reabrió las clases en la fecha prevista y la policía dejó de interrogarme. Volví a casa y me senté en el sofá durante unas semanas, y poco a poco tuve la sensación de que mis padres querían que me fuera. Les ponía nerviosos. Parecía poner nervioso a todo el mundo. Los ánimos se calentaban, se decían palabras y al día siguiente estaba en un autobús rumbo a algún sitio, a cualquier sitio. Tenía unos 1000 ahorros y mi padre había guardado otros cientos en mis maletas, así que pude alquilar habitaciones baratas y comer más barato por el camino, pero sabía que tendría que encontrar trabajo pronto. Había estado viajando por una ruta vagamente sureña, y finalmente acabé en una estación de autobuses de una ciudad a las afueras de Birmingham, agazapada entre la rampa de salida de la I-65 y un almacén. Diría que estaba en un distrito industrial, pero parece que Birmingham es un distrito industrial totalmente fallido. El lugar tenía el encanto de una puta muerta de 3 días, y también olía como una. Al salir de la estación de autobuses y pasar la valla metálica que rodeaba las instalaciones de Ustore, me fijé en un sucio y amarillento cartel de contratación en la ventana de la oficina. ¿Qué diablos?, pensé, abrí la puerta polvorienta de un empujón y entré. El gerente se llamaba Al, pero no se parecía en nada a mi escuálido ex compañero de trabajo. Al era un negro obeso mórbido, con un hueco entre los 2 dientes delanteros y una camiseta de Cher que parecía nueva en los años 80. ¿Tienes identificación? ¿No tienes agujeros de aguja? ¿No apestas a alcohol y hasta tienes un puto currículum? Debes ser mi puto regalo de Dios. Estás contratado. Empiezas ahora mismo. ¿Tienes dónde quedarte? No señor. Bien, así está mejor. Quédate en el apartamento de arriba. Te pagaré $8 la hora por 40 horas a la semana. Si trabajas más de 40 horas a la semana, finge que me pagas el alquiler. Estás libre los lunes y los martes. Si quieres seguro médico, puedes llamar al puto presidente, porque yo tampoco he visto el mío todavía. Al me llevó a visitar las instalaciones. Ustore era mucho más grande de lo que parecía, y constaba de 12 edificios dispuestos dentro de una valla de seguridad cuadrada. Cada edificio tenía 4 pisos en la superficie y 2 más bajo tierra. Los niveles más bajos eran de primera categoría y sorprendentemente muy seguros, con sensores de movimiento y cámaras de vídeo en cada cruce de pasillos. Los sensores de movimiento son un dolor de huevos. Se activan si una puta polilla vuela por el puto pasillo, pero aún así tenemos que comprobar el vídeo y registrarlo. El trabajo era más o menos el mismo trabajo de seguridad al que estaba acostumbrado. Trabajar un turno de noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Recorrer el perímetro 2 veces, comprobar los edificios de almacenamiento una vez, recoger la basura, luego volver y comprobar las alarmas y el vídeo. Registra cualquier cosa fuera de lo normal e investiga si es necesario. Sobre todo, hay que mantener la boca cerrada y dejar tranquilos a los clientes. Están pagando nuestras facturas, así que no necesitas saber qué carajo están haciendo en su unidad. Que de hecho puede ser coger. Al se rió. Si un cliente se pone ruidoso, hace un escándalo, sobre todo, si fastidia las instalaciones, primero llamas a la policía y luego a mí. Al golpeó la pared metálica de un almacén, que resonó en los pasillos. Estas paredes son bastante resistentes, pero puedes hacer una agolladura en una con el puño, y un cuchillo le hará un agujero. Nadie quiere alquilar una unidad abollada, y estas paredes son muy difíciles de reemplazar. Habíamos recorrido el circuito de seguridad, con Al señalando cada punto de control, y habíamos llegado a la entrada de la sección de alta seguridad. Los clientes toman el ascensor.
Tienen que poner su código para que aparezca el ascensor, y luego tienen que volver a poner su código para bajar a B1 o B2. Eso les molesta mucho. Se confunden y algunos entran en pánico dentro del ascensor, así que tienes que llevar la radio contigo todo el tiempo. Al final verán el botón del interfono y te llamarán, así que tienes que explicarles que tienen que volver a introducir el código. Para nosotros, son las escaleras, porque odio esos putos ascensores. Al pasó su placa y abrió la pesada puerta que daba a las escaleras. Eran las mismas escaleras. ¿Cómo podían ser las mismas escaleras? Me quedé allí de pie, con la respiración entrecortada en la garganta y la mano agarrada con fuerza a la fría barandilla de acero. «Hey, ¿estás bien? ¿Tienes un ataque al corazón o algo así?» Parpadeé. No eran las mismas escaleras. De ninguna manera. Eran nuevas, de acero brillante, bien iluminadas, y podía ver claramente el fondo. No, lo siento, pensé que tenía que estornudar. Estaba esperándolo. Sí, mierda. Todo el puto polvo que hay aquí. Espera la primavera, y es como la puta nieve amarilla por todas partes. Alta seguridad, OAS, era similar a los niveles superiores, pero más iluminado. Las unidades eran más grandes, así que había menos. Vaya, qué frío hace aquí abajo, dije. Sí, lo mantenemos a 10 durante todo el año. Hay bufetes de abogados que guardan aquí sus papeles, y no se lo digan a nadie, pero también hay organismos públicos que hacen lo mismo. Lo mantenemos fresco y seco, y sus papeles durarán para siempre. Hay clientes que guardan aquí obras de arte, antigüedades y cosas así, dijo Al. Las puertas de la zona A eran del ancho de un carro y parecían más resistentes que las endebles chapas de las unidades más baratas. ¿Puede la gente guardar autos aquí abajo, Al? Le pregunté. No, no hay forma de bajarlos. El edificio 3 tiene una rampa y un muelle de carga para automóviles, pero la mayoría de la gente no quiere guardarlos en estos edificios. El reglamento dice que hay que vaciarlas de aceite, gas y cualquier otro fluido, lo que hace que sea muy difícil meterlas en las unidades. Las regulaciones dicen no explosivos. Recuerda eso, chico. Si ves a algún imbécil guardando su cortacésped y el bote de gasolina, lo registras y me lo dices. Seguimos recorriendo los niveles B1 y B2. Al señaló las cámaras de seguridad en cada intersección y en los puntos intermedios de los pasillos, y me mostró por dónde me llevaría la ruta de seguridad. No sigas siempre la misma ruta. Te volverás loco. Mézclalo un poco, pero asegúrate de marcar esos puntos de control, dijo Al. Volvimos a la oficina y Al me llevó a un pequeño apartamento. Era un poco más grande que mi dormitorio en la universidad, con una pequeña cocina, ducha, cama, armario y un televisor. Al señaló el televisor. Puede que tenga cable. Se supone que no, y nunca he visto una factura, pero no te lo diré si no lo tienes. Bueno, chico, será mejor que duermas un poco. Tienes turno a las 9. Si llegas tarde, o te pillo durmiendo, estás de patitas en la calle. Si hay gente que quiere alquilar una unidad a las 3 de la mañana, son idiotas o intentan robarte. Diles que la oficina está cerrada por la noche. Al me miró con los ojos entrecerrados. ¿Sabes manejar un arma? Preguntó. Sí, mi padre me enseñó. ¿Tan mala es esta zona? Pregunté. Au mierda no, chico. Puede que tengas que enseñarle el arma a algunos maleantes, pero eso es todo. Los cristales son a prueba de balas y las puertas son de acero macizo. Si algún toxicómano te está molestando en la oficina, hay una pistola bajo el escritorio. No está cargada, pero hay cargadores en el cajón de abajo por si los necesitas. Me miró directamente a los ojos. Y si los necesitas, no los necesitas. Tienes que llamarme por radio, ¿qué es lo que harás? ¿Y dentro de las instalaciones? Pregunté. Estás dentro de un almacén de alta seguridad, de última generación, con una radio y llaves de casi 1000 puertas de acero. Seguro que se te ocurre algo, respondió Al. Se marchó y yo me llevé el petate a la habitación e intenté dormir. La primera noche fue tranquila. La siguiente también. Y la siguiente. Pasaron las semanas y empecé a sentirme mejor. Volví a mi rutina de guardia de seguridad, que consiste sobre todo en buscar diferencias. Reconocí los patrones de Ustore y sus clientes. El público nocturno solía ser bastante tranquilo, excepto los ensayos de la banda de los jueves por la noche. Unos chicos habían tenido la brillante idea de alquilar uno de los locales baratos de la planta baja para guardar sus instrumentos musicales, y ensayaban todos los jueves por la noche. No me importaba. No eran tan malos. Más o menos una vez al mes, un miércoles por la noche, había un rodaje porno en una de las unidades.
No tenía muy claro lo que pasaba hasta que se lo comenté a Al al día siguiente. Alrededor de las 11 de la noche llegaba una larga limusina negra de la que se bajaban varias chicas que parecían strippers, seguidas de algunos chicos. Todos se dirigieron a una de las unidades más grandes de AS, recogieron sus cosas y se marcharon antes del amanecer. Alquilamos las unidades, dijo Al. Mientras paguen y no destrocen las unidades, no decimos nada. Pero la mayoría de los clientes no eran así. Eran gente normal que movía cosas, que se levantaba tarde porque tenía que trabajar y no podía moverse durante el día. Había unos tipos que arreglaban coches, a una mujer que utilizaba una gran unidad como armario extra para la ropa y a una pareja que estaba construyendo una cuna. Tenían una instalación completa para trabajar la madera dentro de su unidad, con supresión de polvo y aspiradoras incorporadas. Pero, sobre todo, había gente metiendo y sacando cajas de cosas. Todo iba tan bien, durante unas 6 semanas, y entonces la vi. La vi a ella. Me había acostumbrado a las falsas alertas de las cámaras de detección de movimiento, sobre todo en el edificio 8. El edificio estaba cerca de la autopista, así que sospeché que los sensores fallaban debido a las vibraciones de la carretera. 1 o 2 veces por noche, normalmente en el largo tramo de oscuridad entre las 3 de la madrugada y el amanecer, oía el pitido de una de las muchas cámaras de B1 o B2 del edificio 8. Dejaba mi libro, reconocía el pitido y me ponía en marcha. Dejaba mi libro, acusaba recibo de la alerta, anotaba falsa alarma, en el cuaderno de bitácora y echaba un vistazo a los largos pasillos vacíos e iluminados por los monitores. Era un miércoles por la mañana temprano, el comienzo de mi semana, y había estado jugando a un videojuego, cuando saltaron las alertas. Suspiré y dejé de jugar. Tomé el cuaderno de bitácora y vi algo en los monitores por reojo. Levanté la vista y vi una pequeña figura en medio del pasillo. Me acerqué más y pulsé los controles de la cámara para cambiar a una vista más cercana. De pie, en medio de un pasillo muy seguro y muy iluminado, a 2 plantas bajo tierra, había una niña vestida de novia. ¿Qué, carajo? Empecé a decir, y la niña levantó la cabeza hacia la cámara. Sus ojos negros me miraban a través del monitor, como si me hubiera oído. Se llevó un dedo a los labios y salió corriendo de la pantalla. Busqué frenéticamente entre las imágenes de la cámara, pero no la veía por ninguna parte. Al diablo con esto, murmuré, y tomé la linterna y la pistola de la funda que tenía bajo el escritorio. Salí corriendo por la puerta de la oficina, deteniéndome solo para asegurarme de que estaba cerrada, y empecé a correr por el callejón pavimentado que conducía al edificio 8. En ese momento, no estaba pensando en nada sobrenatural. Estaba pensando en los cabrones que hacían películas porno en mis instalaciones, y pensando que tal vez esa niña había escapado de algo realmente horrible. O todavía estaba involucrada en ello. Llamé a Al por su radio mientras corría. Al, despierta. Tenemos un intruso en el edificio 8. Repito, intruso en el edificio 8. Despierta. Al vivía cerca, dentro del alcance de la radio, y murmuró algo sobre estar en camino. Llamé a la puerta principal del edificio 8, la abrí de golpe y corrí hacia la escalera. El pánico, que no había vuelto desde mi primer día, me golpeó como si me ahogara en el océano. Me detuve, retrocedí y cerré la puerta de la escalera. No tenía tiempo para esto. Corrí al ascensor, introduje mi código de anulación, entré, volví a introducirlo y bajé en el ascensor más lento del mundo hasta la B2. La versión de Believe de Cher, que sonaba suavemente, no ayudaba a mejorar la situación. Salí con cautela al pasillo. Había guardado la pistola en el bolsillo de la chaqueta para no asustar a nadie, sobre todo si había un niño de por medio. Recorrí el pasillo y no encontré nada. Giré al final, por el siguiente pasillo, y seguía sin encontrar nada. Ninguna cerradura fuera de su sitio, ningún aparato abierto, ningún sonido, ningún olor, nada. Comprobé el hueco de la escalera y nada. Apreté los dientes y subí las escaleras hasta el rellano B1. Miré por la puerta y no encontré nada. Llegados a este punto, esperaba encontrar cualquier cosa. Un zapato, un cuerpo, una escena del crimen, pero no había nada. Mi radio crepitó, di un respingo y me mordí la lengua. He dicho, ¿dónde estás? La voz de Al gruñó por la radio. B2 en el edificio 8, escalera sur, dije. ¿Has encontrado algo? Preguntó Al. Nada. Lo siento amigo, probablemente sea una falsa alerta. Oye, a veces pasa. Aunque solo una vez. Nos vemos en la oficina. Comprobaremos las cintas. Entendido, dije por la radio. Suspiré y caminé por el largo pasillo hasta el ascensor. Comprobé el resto de los pasillos, volví sobre mis pasos hasta el ascensor e introduje mi código.
Cuando se cerraron las puertas del ascensor, me pareció oír un sonido. Una risita de niña. Maldita sea, dije. Pulsé el botón de cancelación. Las puertas del ascensor se abrieron, salí y miré rápidamente a ambos lados. A mi izquierda, una silueta blanca y vaporosa desapareció tras una esquina. Otra risita. Miré hacia la cámara de seguridad, la señalé y luego apunté en dirección a la esquina. Sujetando la linterna como si fuera un garrote, troté hasta la esquina y miré rápidamente a ambos lados. No había nada. Nada. Corrí tan rápido como pude por el largo pasillo hasta su final, giré y no vi nada. Corrí hasta la intersección, nada. Hasta el siguiente cruce, nada. Hasta el final, nada. Finalmente, jadeando, sin aliento, grité: «Muy bien, cabrones. Me rindo. Suficiente por esta noche». Al estaba en el mostrador cuando volví. «¿Has disfrutado del ejercicio, chico?», preguntó. «Sí, estoy probando para las Olimpiadas», respondí. «Quizá las Olimpiadas para atletas con discapacidad. Acabo de verte correr 3 kilómetros dentro del edificio 8, sin ninguna puta razón», dijo Al. «Me lo imaginaba», dije. «¿Así que no viste nada? ¿En alguna de las cámaras?» «Nada». Al me hizo ver varias veces las grabaciones de seguridad. Se empeñó en mostrarme apuntando a la cámara, desde todos los ángulos. Cada cámara mostraba los pasillos brillantes y vacíos. «¿Estás seguro de que no te has metido algo, hombre?», Al preguntó. «Juro que vi algo», dije. «Tranquilo, hombre, soy yo el que te está chingando». «Te creo. Se hace tarde aquí, ¿ves mierda? Mira fijamente esas pantallas el tiempo suficiente sin ver nada, y tu mente empezará a añadir mierda solo porque está aburrida». «Yo también he visto mierda», dijo Al. «¿Sí? ¿Cómo qué?». Al se movió en su asiento. «Nunca he visto a una chica. Una vez vi a un tipo caminando por el pasillo. Un tipo normal, caminando como si fuera un cliente. Pero esa consola de ahí muestra los accesos a las puertas, y hacía tiempo que no sonaba. Pensé que tal vez algún idiota estaba tratando de vivir en una de las unidades, que está en contra de los reglamentos. Ocurre a veces. Lo comprobé y no había nadie». Al metió la mano en el refrigerador que había bajo el escritorio y sacó uno de sus refrescos de lima preferidos. «Pero eso no fue lo peor», dijo abriendo la lata. «Una vez vi sangre. Mucha, salpicada por todas partes. Solía tomar esos malditos ascensores, y una vez, ¡dim!, la puerta se abre y dio un trago a su bebida. Me quedé allí de pie. La puerta se cerró. La volví a abrir y ya no estaba. Sé que no era real. Había estado trabajando unas 20 horas seguidas. Yo solo, imaginé que algo no me quería en los ascensores el resto del tiempo. Así que no lo hice. Empeoró después de esa noche. No puedo evitar pensar que mi persecución, y mis burlas, despertaron algo. O tal vez algo me reconoció. Después, tuve compañía todas las noches. El ambiente tranquilo y estéril de la instalación de antes había cambiado, se había vuelto más bajo, más mezquino, como si estuviera al acecho. Cuando hacía mis rondas, oía pasos detrás de mí o en los pasillos adyacentes. También oía voces débiles, murmullos y susurros detrás de las frías puertas de acero de los almacenes. Las unidades superiores eran las peores, porque no estaban iluminadas todo el tiempo como las unidades AS. Las luces de la planta superior eran sensibles al movimiento y tenían temporizadores. Se encendían al entrar en un pasillo y se apagaban al salir. Varias veces durante mis rondas, esas luces se encendían en el extremo opuesto de un largo pasillo, para volver a apagarse al cabo de unos segundos. Una noche, durante mi primera ronda, caminaba por los tenues senderos de asfalto entre los edificios. Al doblar una esquina, había una chica de pie. Me sobresalté. La chica soltó un pequeño chillido y se detuvo. «Me has dado un susto de muerte, gilipollas», gritó. «¿No deberías estar usando esa linterna?». «Lo siento. Me estropea la visión nocturna», le dije. «No quería asustarte. No esperaba ver a nadie aquí». La reconocí. Se llamaba Jen. Era la bajista de la banda que ensayaba en una de las unidades. Tenía el pelo negro, largo y liso, y sus varios piercings brillaban a la luz de la luna. «Iba de camino a tu despacho», dijo Jen, «así que me alegro de haberme encontrado contigo. Siento haberte gritado antes. Es que, no encuentro a Lewis por ninguna parte». Lewis era el guapísimo y talentoso cantante de la banda, y, muy a mi pesar, su novio. Tuvimos una pelea, y se fue furioso como el gallina de mierda que es. Ahora no le encuentro. Caminamos de vuelta al edificio que albergaba la unidad de almacenamiento de su banda.
Si está en las instalaciones, no puede haber ido muy lejos. Su código de acceso le permitirá entrar en la planta principal de este edificio, pero no puede ir a ningún otro sitio. El ascensor necesita un código que él no tiene, y las puertas de la escalera también están cerradas, le dije. Los otros miembros de la banda estaban en su almacén, enrollando cables y empaquetando material. ¿Lo has encontrado?, preguntó el batería, bajito y fornido. No, respondí. ¿Cuánto tiempo lleva fuera? 1 hora, más o menos, contestó el batería. He intentado llamarle, pero aquí no tengo señal. De todos modos, no me iba a contestar, dijo un chico alto y delgado que estaba guardando una guitarra. Me miró y dijo, vaya, qué tribal más genial, señalando las cicatrices de mi cara. No es un tatuaje, le dije, no queriendo entrar en encuentros locos con los clientes. ¿Quieren concentrarse?, dijo Gen. De acuerdo, dije. Ustedes quédense aquí, en caso de que vuelva. Yo revisaré este piso, y si no lo encuentro, revisaré el video en la oficina. Me fui y revisé toda la planta baja. Por si fuera poco, revisé también los pisos superiores, sabiendo que era imposible que subiera. Volví a la unidad de almacenamiento de la banda. ¿Viste algo?, Gen preguntó. No, y obviamente no ha vuelto aquí. Iré a ver los vídeos. Los miembros de la banda decidieron irse a casa, excepto Gen, que insistió en revisar los vídeos conmigo. Mira. Ahí está, dijo. Lo veo. El monitor mostraba a Lewis saliendo de su almacén justo después de que Gen dijera que se había marchado enfadado. Lewis se quedó de pie junto a la puerta, fumando, durante unos minutos, y luego giró bruscamente la cabeza hacia la derecha, como si hubiera oído algo. Luego tiró el cigarrillo y se alejó por el camino asfaltado, fuera de la vista de la cámara. ¿A dónde ha ido? Rápido, búscalo en la otra pantalla, dijo Gen, frotándose las manos en los leggings. Cambié de canal de vídeo hasta que volví a encontrar a Lewis caminando por el sendero. Se detuvo, miró a su alrededor, se dio la vuelta y empezó a caminar. Volví a cambiar de canal y lo vi caminando hacia el edificio 8. ¿No se supone que esas puertas deben estar cerradas todo el tiempo?, preguntó Gen, señalando un punto oscuro en la pantalla gris y blanca. Sí, respondí, mientras Lewis se detenía ante el umbral negro del edificio 8 y entraba. Volví a pasar por los canales hasta que encontré el del edificio 8. Solo pude ver su silueta mientras caminaba por el pasillo, deteniéndose de vez en cuando para mirar a su alrededor, y finalmente cuando abrió la pesada puerta de seguridad con cierre magnético que daba a la escalera. Entró y cerró la puerta tras de sí. Mierda. Eso está mal, dije. Esas puertas tienen cerradura magnética y no se pueden abrir a menos que tengas una placa y un código. Gen sacudió la cabeza. Pero seguro que se abrió. Ya lo viste. Volví a cambiar de canal y vi a Lewis en el hueco de la escalera. Cambié de nuevo y lo vi caminando por el luminoso pasillo del nivel B2, hacia la cámara. Hacia un almacén abierto, con la puerta enrollada y bostezando, como la cuenca del ojo de un muerto. O una boca. Vi la pálida mancha de la cara de Lewis mirar hacia la cámara y luego girar para mirar hacia la puerta oscurecida. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca emitió un grito silencioso y su figura se precipitó hacia el interior del almacén. La pesada puerta rodó hacia abajo y se cerró de golpe, dejando a la cámara mirando a ciegas el pasillo inmaculadamente vacío. Gen miraba fijamente la pantalla, con la boca ligeramente abierta, los ojos desorbitados, saltones, rodeados de un negro de conmoción que ningún maquillaje puede igualar o enmascarar. Ve, vamos. Me agarró del hombro con manos fuertes como las de un músico. Apretó. Con fuerza. Ve por él ahora. Saqué la pistola de su funda y 2 cargadores del último cajón del escritorio. Accioné la radio. Al, responde. Tenemos un problema. Despierta, Al. Grité por la radio mientras corría. La radio chirriaba estática y ruido blanco. Al, te necesito en el trabajo. Un gran problema. La radio silbó y se apagó bruscamente. La noche parecía viva mientras corría hacia el edificio 8. Los árboles del exterior de las instalaciones se mecían con un viento enérgico, y sus hojas repiqueteaban como débiles risas burlonas. Sentí que me miraban, y la sensación de que había cosas esperándome en cada esquina. Mis cicatrices empezaron a picarme ligeramente, como si hubiera corrido entre telarañas. Al llegar al edificio 8, encontré la puerta cerrada con llave. Al abrirla, oí un ruido de raspado detrás de mí. Me giré, con la mano en la pistola, para ver a Gen. ¿Eso es sangre?, preguntó, señalando una pequeña mancha en el suelo justo dentro de la puerta. Golpeé una mancha con el zapato, manchándola.
Está demasiado oscuro para decirlo desde aquí. Podría ser aceite de motor. Algo así. Mira, no deberías estar aquí. Vuelve a la oficina hasta que vuelva. De ninguna manera. Vi la cinta. Vi lo que le pasó a Lewis. Voy por él, y tú vas a ayudarme. Ahora me empujó y caminó por el pasillo hacia los ascensores. Ayúdame a abrir esto. Abrí el elevador y entramos. Introduje el código de seguridad y pulsé el botón B2. Quédate detrás de mí, dije, desenfundando la pistola. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero he jugado a suficientes videojuegos como para saber que el monstruo salta cuando se abren las puertas del ascensor. Oí un débil clic y miré para ver a Gen con una pequeña pistola en la mano. Me la regaló mi padre el año pasado. Le ponía nervioso que anduviera por el centro. Me llevó al campo de tiro durante unos meses. Se pasó una mano temblorosa por la cara y por el pelo. ¿Por qué demonios está pasando esto? ¿Qué carajo está pasando? ¿Y por qué no estás asustado? Resoplé. Estoy aterrado. Me acabo de mirar encima un poco ahí detrás, por si no te has dado cuenta. El ascensor sonó y las puertas se abrieron. En cuanto a lo que está pasando, no lo sé. Pero tengo una noción, y no creo que sea buena. Salí al pasillo y miré en ambas direcciones. Los largos y blancos pasillos eran luminosos y silenciosos. Caminé lentamente por el pasillo hacia el almacén donde habíamos visto a Lewis. En la esquina, vi una débil mancha marrón rojiza. Una huella dactilar, o del pulgar, como si alguien se hubiera detenido aquí y hubiera tocado la pared para apoyarse. Gen se quedó mirándola un momento, pero no dijo nada. Me di la vuelta y seguí por el pasillo. Había una pequeña mancha de sangre en el suelo delante del almacén. Está cerrado con candado, dije. Es imposible que haya entrado, cerrado la puerta y echado el candado desde fuera. De repente, las cicatrices empezaron a picarme y a palpitarme, profundamente, como ácido en la cara. Tomé aire y las luces se apagaron. Gen gritó, oí un estallido, un clic y un estrépito, y las luces volvieron a encenderse. El candado estaba en el suelo, delante del almacén. Los fluorescentes blancos, brillantes y estériles del fondo del pasillo se apagaron. Luego se apagó el siguiente grupo, y el siguiente, y la oscuridad se fue acercando a nosotros por tramos. Un murmullo llenó el aire. Inconscientemente, nos acercamos y retrocedimos hacia la puerta metálica del almacén. Las luces volvieron a apagarse y la oscuridad se apoderó de nosotros como un fluido ansioso. Gen y yo permanecimos en la oscuridad susurrante, apretados como niños huérfanos perdidos en un bosque abismal, durante un tiempo incalculable, hasta que las luces rojas de emergencia parpadearon y cobraron una vida turbia. Su resplandor rojo sangre no iluminaba tanto como acentuaba las sombras que se agolpaban y arremolinaban a nuestro alrededor. El murmullo se hizo más y más fuerte, como un río de voces entrecortadas y tumultuosas, hasta que alcanzó un crescendo estruendoso y luego se detuvo. La puerta del almacén se abrió lentamente. Lewis estaba allí, sentado en el suelo. Estaba de espaldas a nosotros, agachado y quieto. «Lewis», exclamó Gen, e intentó correr hacia adelante. La agarré del brazo. Lewis habló, su voz de algún modo horrible, subiendo y sonando por las paredes de acero. «Ellos, me hicieron venir aquí. Quieren que la gente lo sepa. Me hicieron ver». Emitió un profundo sollozo, un sonido ahogado. Yo no quería ver. Pero me obligaron. Mis ojos, que se adaptaban lentamente a la luz, empezaron a distinguir las formas apiladas contra las paredes del almacén. El brazo de Lewis alcanzó la forma oblonga más cercana y tiró de ella. Cayó al suelo de cemento, emitiendo un horrible sonido seco al chocar. Un brazo seco y arrugado cayó del sudario. Lewis empezó a levantarse y a reírse. Giró su rostro destrozado hacia nosotros y nos miró fijamente con las profundas y negras cuencas excavadas donde antes habían estado sus ojos. Me lo han enseñado. Me han hecho ver. Pero ya no tengo que ver nunca más. Gen chilló y retrocedió hacia el pasillo. Tenía la pistola apuntando a Lewis, con la empuñadura resbaladiza en mis manos temblorosas. El rugido susurrante había vuelto, haciendo vibrar las paredes y puertas de acero. Con una sacudida nauseabunda me di cuenta de que todas las puertas de las unidades se deslizaban hacia arriba y su contenido, perfectamente apilado, caía, se deslizaba y caía al suelo. El nauseabundo hedor a podrido que los sistemas de ventilación de última generación habían enmascarado también antes era ahora abrumador y llenaba el aire. Cadáveres. Están todos llenos de cadáveres.
Gritó Gen, con las manos a los lados de la cara, los ojos enormes y brillantes bajo la luz roja, revolviéndose el pelo negro, la pistola olvidada en el suelo. La agarré por los hombros y la sacudí una vez. ¡Corre! Grité, y la arrastré lejos de los cadáveres, por el pasillo, intentando desesperadamente no oír la risa enloquecida de Lewis. Tropecé con un cadáver más pequeño que estaba tirado delante de la unidad, cerca de la esquina, y me estampé contra la pared opuesta. Miré un momento hacia abajo y vi un velo de novia blanco que cubría el cadáver marchito de una niña pequeña. Sacudí la cabeza y me tambaleé hacia la puerta de la escalera. El murmullo se había convertido en un rugido. Voces llenas de rabia aullaban y hacían temblar la puerta de seguridad. Tanteé mi placa 2 veces, finalmente la conseguí, marqué el código y abrí la puerta de un tirón. Agarré a Gen del brazo y la arrastré escaleras arriba. Las luces de la escalera estaban mal, parpadeaban y se inclinaban como locas. Me di cuenta de que tenía la cara mojada al llegar al rellano B1. No quedaba mucho a nivel del suelo. Cuando Gen y yo salimos por la escalera, vimos que la mayor parte de las instalaciones de Eustore habían desaparecido. Algunas partes de los edificios seguían en pie, pero por lo demás nos encontrábamos en un campo de desolación y destrucción, como si toda la cuadra hubiera sido arrasada. Más tarde supe que, aunque los tornados eran habituales en esa zona, el que arrasó las instalaciones de Eustore fue poco común tanto por su furia como por su brevedad. La NOAA informó de que una pequeña célula de alta intensidad apareció directamente sobre las instalaciones sobre las 6:30 de la mañana, generando un tornado de movimiento lento de categoría F3. El tornado rodeó el almacén y permaneció en el mismo lugar durante 15 minutos, hasta que se desplazó en dirección noreste durante 1 milla. Parecía haber abandonado el suelo durante la mayor parte de su recorrido, tocando tierra una vez más en un barrio al noreste de Eustore, antes de disiparse por completo a las 7 de la mañana. Encontraron el cuerpo de Al, o sus restos, en la copa de un árbol a 2 condados de distancia, 3 días después. El informe del forense decía que Al había muerto de un fallo cardíaco. Al parecer, tuvo un infarto masivo antes de que el tornado lo alcanzara. Oficialmente, las instalaciones de Eustore se utilizaban para el almacenamiento ilegal de cadáveres que iban a ser incinerados o enterrados por ciertas funerarias anónimas. El hecho de que esas funerarias nunca fueran nombradas oficialmente y de que el caso se archivara rápidamente en el armario más oscuro y polvoriento del que disponía el Departamento de Policía de Birmingham nos saltó a las noticias. Por supuesto, la parte más aterradora de toda la situación me pareció el modo en que, incluso después de que un extraño tornado sacara a la luz miles de cadáveres sin identificar, apilados como leña dentro de un almacén absurdamente bien protegido y refrigerado en una ciudad relativamente grande, la gente pareció olvidarlo. Como si quisieran olvidarlo. O no quisieran saberlo. No volví a ver a Gen después de eso. Al principio, la policía se interesó mucho por mí, ya que al parecer era el único empleado vivo de Eustore Incorporated que podían localizar. Me tuvieron en la cárcel casi 1 semana, sin presentar cargos, antes de que empezara a hablar de abogados. Durante los primeros días, me sentí completamente bien entre rejas. Esos barrotes también mantenían las cosas fuera. Les oí decir que Gen había sido ingresada en un psiquiátrico debido a su historia y a su insistencia en que su novio intentaba matarla. Se había vuelto violenta y atacó a uno de los agentes que la interrogaban. Nunca encontraron a Lewis, ni tampoco su cuerpo. Lo otro que escuché, lo que me hizo decidirme a abandonar la cárcel, fue sobre los dueños de Eustore. Parece que no había ninguno. Toda la operación era propiedad de empresas fantasma, y la policía no podía localizar a los propietarios originales. Finalmente, dejaron de buscar. Sabía que en algún lugar, alguna persona, o algún grupo de personas, habían organizado la construcción de ese almacén y lo habían equipado para un fin específico. Sabía que alguien tenía que ser responsable de que esos cuerpos estuvieran allí, y sospechaba que alguien era responsable de que esos cuerpos estuvieran muertos en primer lugar. Miles de personas desaparecen en este país cada año. Puede que yo haya encontrado a algunas de ellas. Lo que me mantiene despierto por la noche, más que los sueños, o los sonidos fuera de mi ventana, o el picor de mis cicatrices, es preguntarme cuántos almacenes más hay ahí fuera.